Pensemos en un territorio que literalmente está sentado sobre un océano de petróleo y gas. Ajá, una reserva gigantesca. Exacto. O sea, por pura lógica matemática, esa región debería ser una potencia energética imparable. La energía debería fluir casi por inercia. Sí, uno asumiría que sí. Pero, y aquí está lo loco, ocurre una contradicción monumental. Hay una parálisis eléctrica tan profunda que mantener la infraestructura básica funcionando se vuelve un reto logístico abrumador. Es un escenario fascinante desde el punto de vista técnico. Totalmente. Bueno, vamos a desempacar esto porque hoy hacemos una exploración a fondo sobre un caso de estudio real. Vamos a analizar lo que se conoce como el bucle energético en Venezuela. Un tema que da para mucho. Muchísimo. Y para esto nos basamos en los análisis técnicos e investigaciones del académico e ingeniero Nelson Hernández. Nuestra misión hoy es entender algo muy contraintuitivo. ¿Por qué inyectar miles de millones de dólares a las viejas plantas termoeléctricas ya no es una opción viable? Claro. Y cómo este cambio hacia la energía solar descentralizada dejó de ser una simple iniciativa ecológica para convertirse en la única arquitectura de supervivencia logística. Bueno, fíjate, el concepto central aquí, lo que realmente hay que entender primero, es el de la muerte térmica de un sistema. Muerte térmica. Suena intenso. ¿Lo es? En teoría de redes y sistemas complejos, no se trata solo de un simple apagón porque, digamos, falló un transformador. Ajá. Hablamos de un colapso sistémico completo, donde la infraestructura pierde por completo la capacidad de reiniciarse por sí misma. Wow. O sea, se queda totalmente inerte. Exacto. Para entender cómo se llega a un punto de no retorno, hay que mirar la física del asunto. Las soluciones convencionales, esa reacción refleja de creer que el problema se soluciona comprando un par de repuestos pesados para las termoeléctricas, bueno, eso ignora la patología real. Como ponerle una curita a una fractura. Sí, o es como intentar reconstruir el motor de un tren de carga utilizando piezas de otras locomotoras, pero mientras el convoy entero sigue deslizándose sobre vías que se están desmoronando. El sistema entero está atrapado en una circularidad que lo asfixia. Y esa circularidad es justamente el famoso bucle energético. Confieso que yo estoy fascinada tratando de desmenuzar la mecánica detrás de esto. Es que es un rompecabezas de ingeniería muy particular. Sí. O sea, todo se reduce a una interdependencia que se muerde la cola. Pensemos en la maquinaria pesada. Para extraer crudo extrapesado del subsuelo, luego moverlo a través de oleoductos y refinarlo, bueno, se necesita una cantidad de electricidad gigantesca. Gigantesca. Hablamos de bombas del tamaño de casas enteras operando día y noche sin parar. Exacto. Pero, y aquí viene el gancho, al mismo tiempo, las plantas termoeléctricas que deben generar esa electricidad necesitan ser alimentadas con el mismo gas y diésel que esas bombas deben extraer. Ahí está la trampa. Es una trampa perfecta de oferta y demanda interna, ¿verdad? Totalmente. Es un ecosistema cerrado que solo es eficiente cuando mantiene su inercia, cuando ya está en movimiento. El problema grave es la fricción térmica y mecánica cuando todo se detiene por completo. Claro, cuando el ciclo se rompe. Sí. En ingeniería, para levantar una red eléctrica caída existe un protocolo que llamamos arranque en frío. Ok. Mecánicamente, esto implica usar pequeñas fuentes de energía externa, digamos, generadores de diésel autónomos para encender turbinas medianas. Paso por paso. Exacto. Esas turbinas medianas generan suficiente torque para encender las plantas masivas y así en cascada se va levantando la red. Pero en el escenario de una parálisis sistémica causada por este bucle energético, el combustible para el paso 1 está atrapado. ¿Atrapado detrás de la necesidad de que el paso 3 ya esté funcionando? Asimismo, no hay arranque en frío posible porque el sistema no tiene fuerza de apalancamiento interna. O sea, la clásica paradoja del carro es perfecta para ilustrar este callejón sin salida que mencionan las fuentes. Sí, me encanta esa analogía. Es súper visual. Es como imaginar un vehículo estacionado que tiene la batería completamente muerta. Y resulta que la única tienda en todo el país que vende una batería nueva está a, no sé, 100 kilómetros de distancia. Ajá. Y la única forma de llegar allí es conduciendo ese mismo carro averiado. Si el motor no arranca, no hay viaje. Y si no hay viaje, pues no hay batería de reemplazo. Las herramientas necesarias para solucionar el problema están básicamente secuestradas por el problema mismo. Secuestradas. Esa es la palabra.
Y ese secuestro logístico significa que cualquier esfuerzo interno por reactivar la maquinaria está condenado al colapso por puro agotamiento de recursos. ¿Cómo así? Bueno, supongamos que mediante un esfuerzo logístico titánico se logra llevar un cargamento de diésel a una planta. La turbina enciende y comienza a generar megavatts. Esa electricidad tiene que viajar cientos de kilómetros por líneas de alta tensión hasta los campos petroleros. Claro, para reactivar las bombas. Exacto. Energizar los taladros, extraer el crudo, empujarlo por los tubos hasta una refinería, procesarlo y luego devolver el combustible refinado a la termoeléctrica. Antes de que se consuma el cargamento inicial. ¡Wow! O sea, es una carrera contra el tiempo. Y una carrera llena de obstáculos. Si una sola válvula en la refinería falla, o si la presión de gas cae un par de horas, la planta agota su reserva y se apaga de nuevo. Volvemos a cero. Volvemos a cero. Es un nivel de fragilidad inaceptable para una infraestructura crítica. Por eso, tratar de empujar el sistema desde adentro es sencillamente inútil. Se requiere una fuerza motriz completamente externa que rompa la inercia. Una energía que, digamos, ignore por completo esa cadena de suministro fallida. Pero, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para quienes analizan políticas públicas. A pesar de que esta interdependencia letal es evidente para los ingenieros, la narrativa predominante suele ser otra. Sí, la inercia institucional. Exacto. La reacción instintiva de muchos planificadores sigue siendo que hay que recuperar el parque termoeléctrico tradicional. Hay una devoción profunda a ese modelo centralizado. Es un sesgo muy común. Y aquí hay que detenerse a examinar lo que los especialistas describen como el mito de la reparación mágica. Existe esta ilusión de que la infraestructura es como un electrodoméstico gigante. Sí, como si fuera una licuadora. Tal cual. Que basta con firmar un cheque, importar la turbina que se fundió, conectarla a la pared y listo, el país recupera su pulso industrial. Ese espejismo es sumamente peligroso porque desvía capital y tiempo valiosísimo hacia un agujero negro operativo. Un agujero negro financiero, diría yo. Ambas cosas. La realidad mecánica de una planta termoeléctrica es brutal. No son piezas de Lego intercambiables. Son instalaciones que requieren un personal altamente especializado para mantener calderas de alta presión, sistemas de enfriamiento complejísimos y redes de control digital. Y me imagino que todo eso es carísimo de mantener. Por supuesto. Tratar de reanimar a estos dinosaurios industriales bajo condiciones operativas tan adversas, donde ni siquiera se puede garantizar que llegue el camión de combustible a tiempo, es insostenible. Claro. El costo de mantenimiento, sumado al costo de oportunidad de quemar un combustible que, oye, de otro modo podría venderse en el mercado internacional, destruye cualquier justificación económica lógica. Ahora, yo tengo que hacer de abogada del diablo aquí un momento. A ver, dime. Porque alguien que nos escucha podría argumentar, bueno, está bien, el mantenimiento es muy costoso, pero si se inyecta suficiente capital y se logran reparar al 100% las plantas, el problema se acaba, ¿no? Ojalá fuera tan sencillo. Es que yo me pregunto, ¿de qué sirve tener el corazón más potente del mundo latiendo al máximo si todo el sistema circulatorio está destrozado? Ahí le diste al clavo. Porque las fuentes lo dejan muy claro. Incluso si mágicamente apareciera una termoeléctrica perfecta hoy mismo, el verdadero cuello de botella es la red de transmisión eléctrica. Las líneas de alta tensión, reconstruir las subestaciones y todo ese tendido llevaría años. Se habla de proyecciones hasta el 2030 o más. Ese es el golpe de gracia para el modelo anticuado. La vulnerabilidad inherente de las redes eléctricas hipercentralizadas. Y fíjate que esto es un factor que afecta no solo a este caso de estudio en Venezuela, sino que es el talón de Aquiles de la infraestructura en gran parte del mundo moderno. O sea, depender de cables infinitos. Exacto. Se trata de sistemas donde la energía se genera muy, muy lejos del lugar donde finalmente se consume. Eso obliga a mantener miles de kilómetros de cables atravesando selvas densas, montañas, llanuras. Todo expuesto a la intemperie. Toda esa red está a merced de la corrosión, del clima extremo y de la falta de mantenimiento profundo. Si un árbol cae sobre la línea troncal correcta, a 500 kilómetros de una ciudad, un estado entero de millones de habitantes se queda a oscuras al instante. Es escalofriante pensarlo así. Y tratar de estabilizar la energía enviándola por una red tan extensa y deteriorada es terriblemente ineficiente. Hay una pérdida inmensa de energía solo en forma de calor a través de los cables antes de que llegue a su destino.
Es como tener una autopista que está llena de cráteres y la solución que te proponen es comprar carros más grandes y rápidos para pasar por encima de los baches, en lugar de repensar cómo nos estamos moviendo. Esa es exactamente la mentalidad. Si la generación termoeléctrica tradicional choca contra el muro de la falta de combustible y además la red de transmisión es una autopista rota, pues la arquitectura de la solución tiene que eludir ambos obstáculos por completo. Se necesita un bypass logístico total. Y es ahí donde el trabajo del ingeniero Nelson Hernández da en el blanco. Sí, porque él introduce la energía solar, y esto es clave, no como un proyecto ambientalista bonito, sino a través de un marco de viabilidad operativa estricto, que él llama el modelo real. El modelo real transforma toda la conversación. Saca la energía fotovoltaica de ese terreno de, digamos, las relaciones públicas verdes y la coloca justo en el centro de la estrategia de ingeniería dura. A ver, descalcemos ese acrónimo porque es brillante. La primera letra, la R, es rentable, ¿cierto? Así es. En la economía energética existe un indicador llamado costo nivelado de energía, o LCOE por sus siglas en inglés. Para que se entienda fácil, el LCOE es como si pudieras firmar un contrato hoy mismo para congelar el precio del alquiler de tu casa durante los próximos 25 años. ¡Wow! O sea, te blindas completamente contra la inflación. Exactamente. Cuando se instala un campo solar, el costo de cada vatio que ese campo va a producir en las próximas 2 décadas queda fijado el día de la instalación. Se elimina para siempre esa volatilidad loca del precio internacional del diésel y toda la logística de transportarlo. La previsibilidad financiera de la energía solar es absoluta, algo que es simplemente imposible para el modelo térmico. Ok, un segundo, ¿eh? Tengo que hacer una pausa y empujar un poco esta idea. Porque cuando la gente escucha paneles solares, la imagen mental que se nos viene suele ser la de, no sé, alimentar los bombillos LED de una casa o quizás encender los servidores de una oficina pequeña. Sí, la calculadora solar. Exacto. Pero el bucle del que estamos hablando aquí requiere potencias monstruosas. ¿Es la energía solar verdaderamente capaz de sostener hospitales enteros? ¿O complejos industriales? ¿O la misma extracción petrolera pesada de la que venimos hablando? ¿No se queda corta en la E del acrónimo, en lo de escalable? Bueno, esa es una percepción muy anticuada de la tecnología fotovoltaica, y justo ahí es donde entra la ED escalable. La maravilla de la ingeniería solar actual es su naturaleza modular. Fíjate en el contraste. Una central térmica es monolítica. O sea, todo o nada. Exacto, no puedes construir media turbina de gas. O tienes la megaestructura completa terminada, o no generas ni un solo vatio. La tecnología solar, por el contrario, se construye por bloques. Como piezas separadas. Sí, puedes cubrir el techo de un hospital hoy, acoplarlo a bancos de baterías industriales y garantizar inmediatamente, hoy mismo, que los ventiladores mecánicos y los quirófanos no se apaguen nunca más. ¿Ya resolviste un problema crítico? Claro, y mañana añades más módulos para alimentar el área de esterilización. Pasado mañana te expandes a la fábrica de enfrente. Se adapta a la demanda real sin tener que esperar a que finalice una megaobra faraónica proyectada para el año 2030. La potencia masiva se logra agregando escala, no construyendo una sola máquina gigante. Esa capacidad de ir paso a paso de verdad cambia las reglas del juego para corporaciones y para el Estado. Y eso nos enlaza perfectamente con la letra A, que es autónoma. Una palabra clave en esta crisis. Muy clave. Para romper la trampa sistémica, decíamos al principio que se necesitaba una inyección masiva de energía externa, pues la luz solar otorga soberanía operativa instantánea. Totalmente independiente. Desconecta la instalación, sea una fábrica de alimentos o un municipio entero, del colapso del sistema interconectado nacional. O sea, no se le pide permiso a la cadena de suministro, no se requiere de un solo oleoducto. El combustible cae del cielo, gratis, todos los días, rompiendo la inercia del motor que estaba paralizado. Precisamente. Es energía que llega sola. Y para completar el esquema real, la letra L significa limpia. Y mira, más allá del beneficio indiscutible de evitar miles de toneladas de emisiones de carbono, que es importantísimo, Claro, el factor ambiental. sí, pero en términos de infraestructura pura y dura, limpia se traduce en un ahorro de recursos críticos, específicamente el agua. Ah, el agua de las represas. Exacto. Los grandes embalses hidroeléctricos son extremadamente susceptibles a los ciclos de sequía severa prolongados, que como sabemos son cada vez más frecuentes por el cambio climático.
Al diversificar con esta generación fotovoltaica distribuida, se le quita un peso colosal a las represas. Las dejas respirar. Las dejas respirar, permitiendo que recuperen sus niveles operativos normales sin forzarlas al colapso. Me encanta cómo cambia la perspectiva cuando se considera una analogía muy precisa que encontramos en los textos. Apostar por la generación distribuida y específicamente por este modelo solar es como tomar la decisión de perforar un pozo de agua limpia directamente en el patio de tu propia casa o de tu empresa. Es una imagen muy poderosa. Sí, porque la alternativa tradicional sería pues sentarte de brazos cruzados en la puerta a esperar que, en algún momento incierto del futuro, el agua vuelva a correr por una tubería que está toda oxidada y llena de fugas y que viene de una represa a 1000 kilómetros de distancia. La autonomía se convierte literalmente en la única respuesta al colapso. Es un cambio de paradigma profundo, desde la dependencia absoluta hacia la resiliencia proactiva. Ese combustible gratuito, la radiación solar, actúa como un cortacircuitos del bucle. Corta el ciclo vicioso. Exacto. Al utilizar esta energía independiente para la demanda civil e industrial regular, logras liberar los escasos recursos de la cadena de hidrocarburos. Esto permite que el sector petrolero pueda eventualmente usar sus propios combustibles para intentar sanar su infraestructura interna. Claro, sin quitarle la luz a los hospitales en el proceso. Exactamente. Sin arrastrar al resto de la economía a la oscuridad total. Es un aislamiento estratégico de las fallas del sistema. Ahora, las analogías son excelentes para entender la mecánica abstracta de todo esto, pero hay que someter esto a la gravedad de los números reales. La física financiera no miente. Los números siempre mandan. Siempre. Y cuando uno observa la comparación técnica planteada en el análisis, hay un escenario hipotético brutal. Imagina instalar una capacidad de 100 megavatios desde cero, hoy mismo. En un rincón del cuadrilátero tenemos el modelo clásico, una planta termoeléctrica de ciclo simple. El viejo gigante. Ajá. Y en el otro rincón, 100 megavatios de infraestructura fotovoltaica. Vamos al corazón de la logística, empezando por los tiempos de ejecución. Según los cálculos de ingeniería que revisamos, levantar la opción térmica requiere entre 24 y 36 meses. Estamos hablando de un mínimo de 2 a 3 años, y eso sí, absolutamente todo sale perfectamente bien, lo cual casi nunca pasa. Exacto. Mientras tanto, el montaje solar se ejecuta entre 6 y 10 meses. La diferencia de fricción es abismal. Y la razón detrás de esa diferencia de tiempo es puramente mecánica y tiene que ver con la cadena de suministro global. O sea, tratar de adquirir una turbina de gas para generar 100 megavatios no es como ir a un supermercado a comprar una caja de cereales. Me imagino que no la tienen en el almacén esperando. Para nada. Son verdaderas obras maestras de la ingeniería metalúrgica que deben soportar temperaturas y presiones extremas. Se forjan a la medida, usualmente en Alemania o Japón. Requieren meses de calibración industrial, pruebas de estrés y luego un transporte que es hiperespecializado. Claro, mover eso debe ser una pesadilla. Mover una estructura de docenas de toneladas sobre carreteras que probablemente no han visto mantenimiento en años es una pesadilla logística sin fin. Los paneles solares, por otro lado, se han transformado en un commodity puro. Es un bien de consumo masivo estandarizado a nivel mundial. Son literalmente cajas rectangulares idénticas. Vidrio, silicio y aluminio. Exactamente. No requieran fundiciones personalizadas ni nada de eso. Existen inventarios masivos a nivel global que están listos para ser empacados en contenedores de envío estándar mañana mismo. Su montaje en el terreno es repetitivo y altamente predecible. Es como ensamblar muebles prefabricados, pero a escala industrial. Algo así. Y además, al considerar la vida útil de los equipos, el modelo térmico te exige tener un batallón de técnicos de alta presión constantemente calibrando inyectores, revisando el desgaste térmico, todo eso sumado al infierno logístico de asegurar que miles de litros de combustible lleguen a la puerta de la planta cada 24 horas. Un dolor de cabeza continuo. Mientras que la infraestructura solar es en su mayor parte pasiva. No tiene piezas móviles masivas rozando entre sí. El mantenimiento preventivo se reduce en gran medida a limpiar el polvo de los cristales y gestionar que la maleza no crezca demasiado debajo de las estructuras metálicas. Oye, y hay otro ángulo crítico en esa comparación de los 100 megavatios, y es el impacto de la estructura de capital, o sea, la forma en que se gasta el dinero. Ah, el riesgo financiero. Exacto. En el mundo de la infraestructura gigante, el riesgo financiero es paralizante.
Si se decide construir la termoeléctrica de 100 megavatios, se requiere amarrar la totalidad de la financiación desde el día cero. Todo el dinero sobre la mesa de una vez. Todo. No hay punto intermedio. Si el presupuesto se agota al mes 20 de construcción, o digamos, si el generador principal se retrasa 6 meses en la aduana, pues te quedas con un inmenso bloque de concreto inútil que no produce ni un solo centavo, ni un solo vatio de luz. Un riesgo altísimo en economías volátiles. Pero el sistema solar posee una elasticidad financiera que la termodinámica clásica simplemente no permite. Y esa elasticidad es la clave para sortear el riesgo. Volviendo al tema de la modularidad, para un proyecto solar de 100 megavatios, la inversión inicial puede cubrir apenas el primer bloque de, digamos, 10 megavatios. Empiezas pequeño. Empiezas con 10. Esos 10 megavatios se instalan rápidamente, se conectan a un parque industrial específico y ese mismo día comienzan a generar valor tangible. Permiten que esa industria vuelva a operar, a producir bienes y a generar ingresos. Se va pagando solo. El proyecto se va financiando y justificando a sí mismo por etapas. Si hay un retraso en la financiación de la tercera fase, no importa tanto, porque la fase 1 y 2 continúan entregando energía sin inmutarse. La imagen que proyectan los ingenieros aquí es inmejorable. O sea, es el contraste entre armar un rompecabezas rígido y jugar con bloques de Lego. Me gusta mucho esa comparación. Sí, el modelo termoeléctrico es un rompecabezas colosal de una sola imagen. Si te falta una pieza especial o si la cadena logística de repuestos falla, el rompecabezas nunca se completa y no sirve para absolutamente nada. Te quedas con las piezas en la mesa. Y el modelo solar es la caja inmensa de bloques de Lego. Exacto. Se empiezan a apilar y desde que ensamblas la primera estructura ya tienes algo completamente funcional, que es sólido y que además es escalable a futuro. Bueno, al final del análisis de todos estos datos, la pregunta que se impone desde el punto de vista de la ingeniería es muy evidente. ¿Cuál es el sentido lógico o financiero de seguir destinando capital que es escaso a intentar reconstruir a la fuerza un rompecabezas rígido? Ninguno, la verdad. Un modelo que, además de su propia ineficiencia interna, depende ciegamente de esa autopista averiada que es el sistema centralizado de transmisión. Adoptar la generación distribuida a través de la infraestructura fotovoltaica no solo resuelve la parálisis inmediata de la generación, sino que elude quirúrgicamente el cuello de botella de la transmisión. Saltas el obstáculo por completo. Proporciona una resiliencia estructural robusta y entrega el alivio de manera directa a la base del consumo, ahí donde la gente y las fábricas lo necesitan. El contraste a lo largo de este análisis profundo es muy revelador. Partimos de una paradoja asombrosa. Un lugar con una abundancia infinita, ahogándose en escasez debido al colapso de sus propios engranajes. Esa muerte térmica donde la industria extractiva y la generación eléctrica se paralizan mutuamente en ese bucle implacable. Una trampa sistémica de manual. Y se hizo evidente que la creencia en reparar a los viejos gigantes térmicos es una ilusión que choca de frente contra la barrera física de una red de transmisión que ya no existe en condiciones óptimas. Así es, la conclusión técnica de las fuentes analizadas es rotunda. El paradigma energético del siglo XX, ese que estaba cimentado en quemar cantidades masivas de combustibles fósiles en megaestructuras centralizadas y lejanas, pues colapsó irremediablemente ante el estrés logístico de este entorno geográfico histórico en particular. No da para más. Apostar a que los mismos métodos que causaron la fricción sistémica vayan a curar la parálisis es básicamente negar la matemática básica del problema. Queda meridianamente claro que esta transición tecnológica no obedece a un interés exótico o a un idealismo inalcanzable. Se trata de pura y dura arquitectura de supervivencia operativa. Es una cuestión de practicidad. Es la vía más corta, más predecible y segura para eludir un sistema que colapsó sobre su propio peso. Devolver la capacidad de generación eléctrica a las instalaciones locales, instalar estos pozos de energía independientes, es lo único que puede arrancar el motor nuevamente. Estoy de acuerdo. La adopción del modelo fotovoltaico, la aplicación estricta de ese marco real, es aceptar la gravedad de la situación operativa actual. Es ver la realidad de frente. Es entender que aferrarse a los recursos del subsuelo, mientras el país entero se oscurece, es un error estratégico fundamental. Para poder aprovechar cualquier recurso natural, primero es indispensable garantizar una iluminación externa e independiente que permita dar ese primer paso vital fuera de la parálisis.
Una emancipación total frente al atasco logístico. Y bueno, antes de cerrar esta exploración, creo que vale la pena llevar esta lente tan particular hacia el resto de nuestra propia infraestructura mundial. Es un buen ejercicio. Porque cuando uno lo piensa, si un territorio bendecido con algunas de las reservas energéticas subterráneas más abrumadoras de la historia de la humanidad choca contra una realidad tan dura que se ve forzado, por pura necesidad matemática, a abrazar la descentralización fotovoltaica para evitar un apagón sistémico definitivo, Ajá. ¿qué advertencia oculta representa eso para la fragilidad de las inmensas redes interconectadas que sostienen a las principales capitales de nuestro mundo? Es para reflexionar. Si las grandes arterias de transmisión fallan ante el clima extremo o el envejecimiento en cualquier latitud, ¿no será que la vulnerabilidad de depender de megacentrales lejanas es un callejón